de bienestar. Conductas saludables. En Gladys en Éxitos. Pongo en contexto la conversación con la doctora Elvia Abadel Madrid, presidenta de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, porque esto ha sido noticia, pero de hecho ya la Academia Nacional de Medicina, y lo leo de Radio Fe y Alegría Noticias.com, entre otros medios que están haciendo eco de lo que fue la declaración de la Academia, que aseguró en un comunicado el viernes pasado 18 de octubre que el caso de polio que se detectó en Venezuela se derivó de una mutación vacunal que es diferente al polio salvaje o natural, pero que está bajo control, e hizo un llamado a mantener la calma. Explican acá, cita, parte del comunicado expresa, es un caso producto de mutación del virus polio 3 procedente de la vacuna BOPV, lo cual está descrito en la literatura. No se debe caer en pánico, en falsas alarmas, es un caso estudiado, controlado y en recuperación. También la Academia hace un llamado a la comunidad en general en relación a estar alerta, sí, a mantener la calma y a mantenerse informado en páginas confiables para evitar la desinformación, y que en este sentido la Academia recordó que en 1994 a la región de las Américas la certificaron como la primera del mundo en ser libre de polio por la Organización Mundial de la Salud, y la OMS recomendó sumar a la vacuna polio oral la de nueva tecnología inactiva que se inyecta, y en Venezuela se usa en etapa de transición los dos tipos de vacunas en un total de 5 dosis. Pero bueno, aquí me detengo para justamente con una especialista hablar del tema, para que nos ponga bien en contexto cómo estamos en Venezuela en este sentido. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias Gladys por la invitación y buenas tardes a la audiencia y por permitirnos visibilizar este Sí, problema y ser la voz de la infancia venezolana. sí, porque esto da Gracias. como miedito, doctora, porque uno dice, bueno, pero ¿por qué un caso, no? Pero ya explicó la Academia a qué se debe exactamente a una mutación vacunal que uno no entiende mucho, pero bueno, que quizás usted nos puede todavía explicar mejor. Llamamos a la calma, no hay por qué angustiarse, todo está bien, no hay por qué angustiarse, esto está previsto dentro de las estadísticas médicas, puede ocurrir un caso de estos, de 1/2.4 millones de dosis aplicadas. Lo único Ujú. que nos llama a esto a la reflexión es, por favor, aumentar las coberturas vacunales, ¿verdad? Si la Organización Mundial de la Salud nos dice que las coberturas vacunales saludables están en 95%, vamos de acuerdo, pacientes, parte médica, Ministerio de Salud y pediatría privada, a subir las coberturas vacunales con estas vacunas que suelen ser vacunas seguras, ¿verdad? Que suelen proteger a la infancia para evitar este tipo de enfermedades. Entonces, Claro. lo único que tenemos que aprender nosotros aquí es que las vacunas son seguras y que deben aplicarse respetando el calendario de inmunizaciones en el momento en que corresponde al segundo, cuarto y sexto mes de edad, colocarle a nuestros niños las polios intramusculares en las primeras 2 dosis y luego la polio oral al sexto mes con su refuerzo al año y medio y a los 5 años, en las Son cinco 5 dosis dosis, ¿no? previstas. Exacto, lo que recomienda que, bueno, Previstas, y por encima del 95% como parte de un plan constante, claro. que no se está Así. cumpliendo. No se está Que a cumpliendo. veces tenemos niños cero dosis. eh, Después de la pandemia, y en particular Venezuela tiene sus características sociales particulares, nos ha costado subir las coberturas vacunales y tenemos diferencias o digamos que hay distintas coberturas en el mismo país. Hay zonas de más difícil acceso, por ejemplo, en el estado de Trujillo, en el estado Zulia, en el estado de Tamacuro, que las coberturas son muy bajas, coberturas hasta de 20%. Entonces, hay que trabajar con eso, hay que subir esas dosis, pero urgentemente. Entonces, nosotros aprovechamos esta coyuntura para hacer un llamado urgente a colocar las vacunas en calidad, a comprar vacunas en cantidad suficiente de extraordinaria calidad para que sean aplicadas a nuestros Ujú. niños en el Sí. momento en el que le corresponden, que es en los primeros 2 años. Ya los niños deben tener todas sus vacunas completas, todas, todas. ¿Qué le dice a los que son contrarios a, pues, a la idea de vacunar, ¿no? En este caso, por ejemplo, contra el polio, y que deciden, bueno, son padres que tienen a sus hijos a lo mejor sin este protocolo de las 5 dosis?
¿Qué Es les triste come? porque para poder Ajá, tener una buena protección debemos tener completo el calendario de inmunización, las dosis que corresponden. Mientras más dosis tienes, más protegido estás contra la enfermedad. Afortunadamente, esta enfermedad, cuando se colocan las 5 dosis, pues la inmunidad es de por vida. Hay otras enfermedades como por ejemplo la difteria, que hay que estar colocando refuerzos, como vemos cada 10 años, y por eso es que al bajar las coberturas aumenta la susceptibilidad a la enfermedad. Lamentablemente, yo pienso que esto es algo más como tiene que ver la ignorancia, tiene que ver la moda, así como los veganos en los niños, los antivacunas, pero hacen mucho daño. Son considerados para nosotros en medicina como los terroristas, porque si bien es cierto que yo puedo tener miedo por una vacuna, si mi médico, que yo le creo, me explica que es seguro la vacuna y que no le va a pasar nada al niño, que realmente va a evitar esta enfermedad, porque la polio deja unas secuelas terribles. mm, Entonces, yo exponer a mi hijo a que tenga esa enfermedad por capricho, pues me parece muy complicado. Y lo otro es que, bueno, los niños tienen derecho a la salud, derecho a tener, a que el Estado los proteja y que alguien que tenga más conocimiento sea el que tome la batuta y diga, no, mire, señor, en este momento esto hay que colocárselo. claro. Y, Sí, y, sí, se supone que parte de una política pública y en algunos países, bueno, como parte de un protocolo obligatorio, pero igual están los contravacunas, que los vemos no solamente con casos Afortunadamente son los como este, menores, es afortunadamente un son pocos, porcentaje pequeño, ¿no? afortunadamente. Sí, es Sí, un sí, porcentaje. sí, Que se afortunadamente. sigue manifestando también sobre, por ejemplo, las consecuencias del protocolo hasta de 4 dosis de COVID, ¿no? Que dicen que, bueno, que más bien están generando unas consecuencias todavía mayores a las que generó el contagio sin vacuna, sin protección. A mí me gustaría también su punto de vista al respecto, porque la verdad es que yo difiero de esa posición, pero en fin, y yo tengo la de las 4 dosis, el protocolo completo. Claro, por supuesto. Y lo que tenemos que ver es la curva de mortalidad. En el 2020 la curva de mortalidad era altísima. Luego de colocar las vacunas, la mortalidad pasó. La mortalidad bajó muchísimo, ¿cierto? Y logró ser una enfermedad controlada. Lo que pasa es que no la conocíamos. Pero esta vacuna que nosotros nos colocamos, que colocamos 4 dosis, no es la culpable de las complicaciones que se están viendo ahorita. Muchas personas tienen COVID, han tenido COVID, no le prestan atención, no se hacen la evaluación posterior que deben hacerse a un COVID, porque el COVID no es una gripe como la influenza. El COVID es una gripe con un problema inflamatorio posterior. Y si usted no hace el diagnóstico de COVID porque no se hace el hisopado, no se hacen los anticuerpos, no tiene el diagnóstico, entonces no se hacen los estudios posteriores. Y es por eso que tenemos esas ACVs en mujeres jóvenes, infartos en hombres jóvenes, pilotos que están volando y de repente caen, porque no hemos tenido el debido cuidado posterior a la enfermedad. La gente lo Bueno, ve ya banal, lo banaliza. Bueno, sí, ya se normalizó, ¿no? Pero además también me llama la atención que en teoría, ya esos protocolos que usamos en el primer año, ¿no? Hasta de 4 dosis, se supone que ya con el tiempo pierde efectividad, que uno está vulnerable a contagiarse, ¿no? Del COVID que sigue estando, llegó para quedarse como puede ser la influenza. Entonces ahí la pregunta de qué es lo que ocurre con nuestros organismos para que estando ahora, ¿no? Tan presente igual, ya no haya las complejidades y no estamos recién vacunados, ¿no? Como para justificar por ahí una protección mayor. Es que el cuerpo se acostumbró, se adaptó. Quizá tenemos ya defensa de las vacunas que nosotros recibimos. Y tener esa defensa nos ha ayudado. Eso pienso yo que puede ser. Pero también pienso que debemos vacunarnos, que debemos tener por lo menos una dosis anual, así como ocurre con la vacuna de influenza. Que el Mm, virus de influenza muta, tenemos otro tipo de virus de influenza y todos los años sí. tenemos esa sana costumbre. Hay los que se vacunan y los que no se vacunan. Y todos los años hay un grupo de gente que muere a consecuencia de la influenza y pareciera no haber problema con eso, la gente no le presta mucha atención. No, se Y hay asume una como. mortalidad normal esperada anual por la influenza y la gente no toma en cuenta eso para vacunarse. No, no, al contrario, más bien, ¿no? O sea, para nada, no es ni tema. O sea, al final mucha gente ni le preocupa y la estadística es altísima. De hecho, cuando estábamos en plena emergencia de la pandemia, se comparaba mucho también con las estadísticas de la influenza, de la cantidad de muertes que deja al año. Pero bueno, me gustaría para cerrar hacer un repaso de justamente las consecuencias de desarrollar la enfermedad de polio, por lo cual la llamamos, ¿no? También para aquellos que no han vacunado a sus hijos, no han cumplido con el protocolo. Bueno, también aquí el llamado, por supuesto, a quienes corresponde, que es parte de la política pública del gobierno, de ser todavía mucho más
firme en el cumplimiento de esas 5 dosis. Pero, ¿qué ocurre en el cuerpo de un niño o de una persona que termina desarrollando polio? Esta es una enfermedad que va dirigida a al neurona motora inferior y es un tema de movilidad de miembros inferiores. Entonces, afortunadamente los casos de polio en el mundo, de polio salvaje, ya no los hay. Solamente hemos visto este de virus a consecuencia de la vacuna y pudo ser evaluado a tiempo, controlado y con rehabilitación, pues recuperado, porque no fue igual que un polio a virus salvaje. El virus estaba realmente atenuado. Pero las características son esos pacientes que dejamos de ver, que tenían alteraciones en la marcha, que tenían que para marchar utilizar aparatos para ayudarse a la marcha, Claro, ¿sí? claro. Sí, Eh, sí, sí. Uno lo recuerda, esa música nos está indicando que tenemos que ya despedir la conversación, doctora, pero agradecidísimos con ustedes, con usted por estar con nosotros estos minutos para aclarar, para calmar también y bueno, la información que siempre es vital para actuar de mejor manera, en este caso sobre nuestra salud y la protección de nuestro cuerpo. Doctora Elvia Badel, muchísimas gracias, la despido, feliz tarde, cuídese mucho. En breve regresaremos.